La línea telefónica a Margot Palacios, congresista de Perú Libre, y José Cueto, parlamentario de Renovación Popular. Buenas tardes a ambos. Congresista Palacios. Buenas tardes, Joana, y buenas tardes también al colega congresista José Cueto. Congresista Cueto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por la llamada. Gracias a ustedes por su tiempo. La primera pregunta dirigida también a ambos, ¿no? Pero iniciamos con la congresista Palacios, saber un poco en estas reuniones, en estas conversaciones que se han dado ayer, ¿qué tipo de acuerdos, de consensos, de avances se tiene hasta ahora? Sí, Joana, mira, hay toda la voluntad, por supuesto que sí, pero también dentro de esa voluntad no puede primar, en este caso, intereses de la mayoría, en este caso del Congreso, ¿no? Se plantea así buscar reformas electorales que daría, si es que las elecciones se darían a fines de este año, como la reelección, la bicameralidad y el tema de esta iniciativa legislativa para los órganos electorales, como es en este caso el Jurado Nacional y la OMPE. Ahí no hay en este caso discrepancias por la mayoría de las bancadas de las derechas, y dicen que eso sí es viable, pero también cuando se recoge otra demanda del pueblo y que ustedes mismos también lo vienen en este caso transmitiendo a través de sus diferentes plataformas de comunicación, hay también un pedido del pueblo que hace el que se le pueda consultar de manera democrática a través de un referéndum si es que se puede escribir una nueva constitución o instalar una Asamblea Nacional Constituyente. Yo me pregunto, ¿cómo sí se puede hacer estas reformas pese a que han sido rechazadas en un referéndum, pero no se quiere y no hay la voluntad política también de atender una demanda? Pero congresista Palacios, ¿ha habido un acuerdo en esta reunión sobre eso? ¿Sobre la Asamblea Constituyente? Es decir, ¿se ha puesto sobre la mesa el tema? Siempre se ha planteado porque nosotros vemos en las calles que es una de las 3 demandas que se viene exigiendo en estos más de 50 días que se viene movilizándose, en este caso el pueblo peruano, o vamos a decir una parte del pueblo peruano, ¿no? Pero reiteramos, o sea, si hay una voluntad política de hacer reformas que han sido rechazadas ya anteriormente en un referéndum, ¿por qué no escuchar esta demanda? Y señalo que de manera democrática se le consulte al pueblo, no es una imposición, es una consulta. Pero para usted deberían ser las elecciones 2022, 2024, 2023, 24, perdón. Nosotros planteamos en la brevedad posible, pero también sabemos que el problema del Perú es estructural, no es coyuntural, no pasa por hacer reformas. Este Congreso de la República ha hecho 50 reformas constitucionales a la Constitución del 93 y estamos en la misma situación crítica y obviamente que se viene agudizándose día tras día. Reitero, hay que escuchar al pueblo que viene demandando y si hay voluntad política, yo creo que se pudiera en este caso también coger esa demanda, ya que hay otras demandas que han sido, reitero, en 2018 está el congresista, negadas por el pueblo. Sí, así es, congresista Palacios. Está también el parlamentario José Cueto en la línea telefónica. Más que qué tipo de acuerdos, ¿qué es lo que opina no solo Renovación Popular, sino también usted como parlamentario? ¿Elecciones 2023 o abril 2024? Buenas tardes. A ver, buenas tardes. Fíjate, nosotros hemos dicho desde el inicio, que nosotros no estamos de acuerdo con ningún adelanto de elecciones. Primero, porque no es constitucional. Segundo, porque si se quieren hacer algún tipo de cambios, prebendas para conseguir votos, nosotros nunca vamos a estar en esa línea, ¿no? Como muchas veces ha pasado, sobre todo en el gobierno del señor Castillo, ¿no? Ahora bien, la Constitución es muy clara, muy clara. Solo hay una manera en que se cierra el Congreso y va por el tema de los votos de confianza, del gabinete, 12 días, eso es claro. Es la única que reconoce la Constitución. Si quieres cambiar eso, primero que es ilegal y segundo que no es constitucional. Tienes que hacer un cambio de Constitución para todo, inclusive si es que lo que, como dice bien la Corea, quiere el referéndum. Yo discrepo de la posición de ellos porque efectivamente una parte muy reducida, déjame tener la idea por favor, una parte muy reducida de la población, que es no las que están haciendo las marchas que inicialmente siempre empiezan de forma pacífica hasta que llegan estos vándalos y estos delincuentes a empezar a volcarla en forma violenta. Un grupo, como ya bien he dicho, un grupo. Ahora, es ese grupo el que las fuerzas
del orden tienen que ubicarlos y obviamente esperar que no pase lo que ha pasado, ¿no? Porque normalmente estos delincuentes lo que hacen es asusar, lanzar la primera piedra, empezar con lo y esperar la respuesta que las fuerzas del orden. Si no claro, guste, pero no se puede tampoco generalizar, ¿no? Han habido marchas que han sido movilizaciones, que han sido reclamos, arengas de manera pacífica. Lo que llama también la atención. Los reclamos son políticos. Lo que llama la atención también, políticos. Congresista Cueto, es que, por ejemplo, y esto lo han dicho aquí hace unas horas en la mañana, tanto el congresista Carlos Anderson como Edwin Martínez han señalado que sí hay consensos para consultar una asamblea constituyente en la fecha que se realice el adelanto de elecciones. Es decir, de esto se ha hablado, ¿hay efectivamente consensos? ¿Hay algunos acuerdos? No, con nosotros no. ¿Con ustedes no? ¿Con Renovación Popular no? Nosotros hemos ido a conversar con los que nos han invitado de la Comisión de Constitución. Por supuesto, no hemos pedido absolutamente nada, solamente hemos puesto nuestra posición, que no estamos de acuerdo por lo que te he dicho, ¿no? No es legal, no es constitucional. Los cargos de congresista, así no le guste a nadie, es irrenunciable. Entonces tú no puedes ir en contra. Es más, está en este momento para dictamen del TC, del famoso referéndum anterior que hizo el señor Vizcarra, y donde una de las preguntas era justamente que no haya reelección. Claro, y eso ha ido directamente contra uno de los derechos que está en la Carta Magna. Pero poniéndonos en todos los escenarios y quizá también el escenario de que la mayoría acepte esto que le acabo de mencionar, que se incluya la Asamblea Constituyente dentro de el adelanto de elecciones. ¿Cuál sería su posición? ¿Qué opinión le merece? Mira, nosotros siempre hemos dicho que nosotros vamos a respetar lo que el Congreso saque. Si el Congreso ya había aprobado un adelanto para el 24 con nuestra oposición, pero fue la mayoría, respetamos eso. Y estábamos esperando la segunda votación, seguramente que íbamos a volver a votar en contra porque no somos coherentes con ellos, no estamos de acuerdo, y seguramente hubieran conseguido los 90 y tantos nuevamente de votos, y listo, cerrado el tema. Acaparemos como buenos demócratas. No es nuestra posición de estar en el no por el no. Nosotros hemos hablado y hemos dado nuestras consideraciones, nuestras razones. Si el otro lado no está de acuerdo y cree que se debe ir, y ganan, porque para eso es el Parlamento, pues bueno, comprendido y seguimos para adelante. Congresista Margot Palacios, ¿qué le parece? ¿Es esto cierto? Es decir, ¿se ha hablado sobre el tema? ¿Se estarían llegando a consensos? Mire, primero, y yo agradezco a usted, señora periodista, que tenga que de alguna manera decirle al colega congresista que pues no todos son vándalos, ¿no? Los que se movilizan, imagínense, en todo caso todos estarían en la cárcel. Y hay que reiterarles que ni siquiera muchos y todos, lo aceleraría, que no tienen ni siquiera ningún proceso de ningún tipo de denuncia, lo cual sí tenemos pues colegas congresistas en el Congreso procesadas, entonces ellos deberían ser quienes tengan que ir a la cárcel, no la población que se moviliza. Para mí, pidiendo justas demandas y nadie tiene derecho a reprimirlo como nos viene reprimiendo. Dentro de esas demandas, como he señalado, hay 3 puntos claros que siempre lo escuchamos repetir en estas movilizaciones y que si hubiera la voluntad política y si escucháramos al pueblo también se podría en este caso consultar. Pero se ha tocado el tema en la reunión. Pero se ha tocado el tema en la reunión. De la bancada de Perú Libre y de las otras bancadas, en este caso progresistas, siempre se ha planteado ello. Inclusive hay iniciativas legislativas que plantean inclusive el referéndum para consultarle al pueblo lo que hoy está demandando en las calles. Y que no es 1 o 2 peruanos, son miles y miles de peruanos que vienen demandando. Claro. Entonces, nosotros planteamos, si hay toda la voluntad política de regresar al tema de la bicameralidad. Congresista, la pregunta ¿sí? fue, y se la reitero, ¿no? Si es que en la reunión de ayer, con distintas bancadas, se ha conversado acerca de la Asamblea Constituyente, y en todo caso, si es que hay consenso. Se ha conversado sobre el referéndum para consultarle al pueblo que democráticos y de verdad demostraríamos, no solamente en discursos sino en acciones, de que se le consulte al pueblo. Por supuesto que se ha planteado y obviamente
ahí esperemos que el resto de las bancadas también puedan escuchar esa demanda del pueblo que viene exigiéndolo hace más de 50 días. ¿Y qué bancadas han señalado que sí estarían de acuerdo en ese consenso? Mira, nosotros particularmente nuestra bancada Perú Libre, en este caso también la bancada del bloque magisterial, la bancada del Bicentenario y asimismo también otras bancadas como Acción Popular han planteado o se les ha escuchado en este caso tener de buena manera atender esta demanda del pueblo y esperemos que también se pueda incluir ella, ya que vamos a hacer un proceso, se va a gastar toda una logística, todo un personal. Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, ¿qué posición han tenido al respecto? Bueno, no, con esas bancadas yo no podría hablar sobre esas bancadas, pero sí los que he podido escuchar y los que he podido también conversar directamente, ¿no? Que sí se ha debatido, que sí se ha conversado, ¿no? Y si realmente existe una voluntad política, porque esto pasa por una decisión política para poder resolver desde el legislativo, porque hay otra parte que tiene también que hacer el ejecutivo y que hemos visto que no tiene la mínima, en este caso, voluntad de poder también resolverse desde el Ejecutivo, ahora pues se tiene que hacer desde el Legislativo, como lo viene prácticamente el Ejecutivo lanzando la pelota, lanzando la piedra hacia el Legislativo, cuando también desde el Ejecutivo debería haber respuestas como la renuncia de esta señora Dina Boluarte para que se convoque elecciones y tal vez ya no tener mayores conflictos y muertes como los tenemos hasta el día de hoy. Perfecto. Congresista Cueto, le dejo planteada la pregunta porque tenemos que ir a escuchar y tener a los anunciantes. ¿Qué pasaría si en las próximas horas, porque tenemos entendido que también continúan en constantes reuniones, llaman a Renovación Popular? ¿Van a mantener su postura con respecto a la Asamblea Constituyente? Volvemos, le pido un poco de paciencia. Mediodía con 50 minutos. Continuamos en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Continuamos conversando con Margot Palacios, congresista de Perú Libre, y también José Cueto, parlamentario de Renovación Popular. Quedaba pendiente, congresista Cueto, la pregunta de cuál sería finalmente la posición de Renovación Popular, porque aparentemente las reuniones van a continuar y ya hemos escuchado si se ha tocado el tema y aparentemente se estaría llegando a un consenso. Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Acción Popular han dicho sí podríamos incluir la Asamblea Constituyente, esta consulta, dentro de las próximas elecciones o adelanto de elecciones. Si finalmente llaman a la bancada Renovación Popular a reunión, ¿cuál sería la posición? Nosotros ya hemos adelantado nuestra posición, no la hemos adelantado, la hemos mantenido desde el inicio. Nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de adelanto de elecciones y tampoco que se incluya en alguna propuesta que puede estarla conversando, coordinando, de llamar a una asamblea constituyente. Entonces no estamos de acuerdo con ahí, no vamos a respaldar ese tipo de posiciones. ¿Y cuál sería, en medio de esta crisis que se vive, cuál sería la solución no más sencilla, pero sí más rápida? Mira, lo que pasa es que acá hay una narrativa bien armada durante todo el tiempo, tratando de que la solución de toda esta crisis la tiene que hacer el Congreso. La solución de esta crisis va caminando por el Ejecutivo. El Ejecutivo es quien tiene el poder, el que tiene las fuerzas, el que tiene el dinero, el que tiene el control. Ese es su trabajo, ejecutar. Y el nuestro es dar normas, fiscalizar y representar. Claro, ¿y el Ejecutivo qué tendría que hacer entonces? Bueno, empezando porque que ya lo ha empezado a hacer, gracias a Dios, ¿no? A poner orden en el país, ¿no? Por eso ha tenido que sacar a las fuerzas del orden, porque, repito, y no es como dice acá mi colega, no todos son vándalos. Yo nunca me he referido a todos como vándalos. Yo me refiero, y lo he dicho, son un grupo minúsculo que está metiéndose en las marchas que pueden ser muy correctas, muy pacíficas, pero cuando entra este grupito a meter, y lo hemos visto, todos los han visto en la televisión, como entran estos delincuentes, porque no son vándalos solamente, los delincuentes que van, rompen las veredas, sacan y empiezan a tirar, a meterle golpe todo el día y la policía tiene que soportar y soportar. Pero bueno, es un tema... Claro, muy breve. Si la solución no está en el Congreso, ¿está entonces en manos de quién? Te repito, primero hay que poner el orden y después ojalá aparezcan, ¿no?
los dirigentes que reclaman, no sé, son 3 temas y todos son de carácter político. Y los temas de carácter político se solucionan en el Congreso, no en las calles. No es que sea la población, como ellos se arrogan, o que sea las calles. No, señor. Si tú ves la cantidad de gente que hay relativamente con la población del Perú, no llega ni siquiera al 0.2%. Tú no puedes permitir que un pequeño grupo, y ahora sí lo remarco, que están metiéndose en marchas que pueden ser muy pacíficas, lo que tú quieras, pero son los que tratan de llevar la violencia en ellas, que nadie respalda, por supuesto, y en lugar de pedir que se vaya a Dina, que se cierre el Congreso, la Asamblea Constituyente, lo que esa gente, con justa razón y de acuerdo, porque hay brechas que hay que cerrar, deberían reclamarle a la gran mayoría de todos los gobernadores, que son los que han tenido durante, no ahora, varios años, grandes presupuestos. ¿Y qué han hecho con este presupuesto? O lo han malversado, o lo han robado, o peor, lo han devuelto y no han solucionado los problemas, ni siquiera cortar las brechas que hay en esta zona. Congresista Palacios, mi última pregunta, ¿no? Con relación a lo que puede suceder esta tarde. En el Congreso de la República hay una gran expectativa, hay un pleno crucial para continuar viendo el posible adelanto de elecciones. ¿Cuál es el compromiso de Perú Libre? ¿Cuál es el compromiso de usted como parlamentaria? En estos momentos el Perú está en una convulsión social con más de 60 muertos. Muchos de ellos, por no decir la mayoría, a manos de los cuerpos policiales y militares, ahí lo dice la necropsia de ley, y también los demás pronunciamientos del Ministerio Público, entre otros, y tendrá que ser investigado y también lograrse la justicia. Lo que nosotros sabemos que hay un pueblo que está demandando, en este caso, 3 cosas puntuales y que creo que ya lo sabemos porque siempre lo estamos escuchando. Renuncia de la señora Dina Boluarte, adelanto de elecciones y el tema de un referéndum para que se le consulte al pueblo y no una instalación, que es muy distinto. Entonces, si hay la voluntad política, hay que escuchar lo que hoy en día en las calles se está exigiendo y que ya ha cobrado 60 muertos. Entonces no estamos hablando de cualquier movilización social, sino de una situación que está cobrando víctimas y que el gobierno a través del Ejecutivo se lamentan cada una de las víctimas, congresistas, por supuesto que sí, porque son ciudadanos y en eso tenemos empatía también con las familias de estas personas. Pero además la pregunta, y era clara, ¿cuál va a ser la posición de Perú Libre si, poniéndonos en todos los escenarios, se incluye la Asamblea Constituyente y ustedes, y estarían, digamos, ya a favor del adelanto de elecciones? ¿Cuál sería la posición? ¿Sí o no? Y si en todo caso también irían en bloque. Mira, estamos a favor del adelanto de elecciones, pero también que se le pueda consultar al pueblo peruano a través de un referéndum. Pero tampoco vamos a estar a favor de lo que ya inclusive en las redes sociales ha salido, del cual sería el texto sustitutorio, donde dice que el mandato concluye el 31 de marzo del 2024, ¿no? Y en este caso el periodo es complementario. Se complementa el periodo constitucional 2021-2026 y se juramentan, en este caso, las nuevas autoridades el 1 de abril del 2024, en el cual inclusive estaríamos en un escenario similar al 2020, en donde los congresistas que dejaríamos, en este caso, este periodo, podríamos postular inclusive, como ocurrió en el 2020. Eso no es, en este caso, agudizar más la situación de convulsión en la cual estamos, no es enfrentarse más con el pueblo. Perfecto. Cuando él dice que no los queremos acá, pero estamos creando estos mecanismos para prácticamente quedarse y sin escuchar al pueblo. Reitero, esto pasa por una decisión política. Ya el tema normativo, el tema de otros aspectos no va a solucionar y vamos a continuar en esta convulsión social, obviamente, que trae consigo la crisis política. Muchas gracias, congresista Margot Palacios, parlamentaria de Perú Libre. Una última pregunta para el congresista Cueto. Congresista Cueto, ¿usted iría a una reelección? Y en todo caso, ¿cuál es su compromiso para hoy? Repetimos, es un pleno crucial el que se va a iniciar a las 4 de la tarde. Mira, eso de que va a haber unas complementarias para que podamos, y como le he escuchado, volver a postular nosotros y hacer que se supone que, siguiendo la lógica que ha hablado el colega, ¿no? Se supone que deberíamos irnos todos
No tiene ningún sentido. Entonces, quiere decir que tienen ganas de que si se logra ese adelanto, no poder postular de nuevo. ¿Para qué? No postularía. No coincido. No, porque yo sigo pensando en que esto tiene que terminar el 26 como manda la Constitución. Les guste o no les guste. Y tenemos hasta el 26 para hacer los cambios que se tienen que hacer en la parte electoral y en la parte política sobre todo. Si eso no procede, no tiene ningún sentido. Va a ser más de lo mismo o peor todavía. De repente, no creo que exista, ¿no? Pero de repente nos llega otro peor que peor así. Gracias, congresista José Cueto, parlamentario de Renovación Popular. Congresista Gracias. Palacios, simplemente antes de que se vaya, ¿usted sí iría a una reelección? No, por supuesto que no, ya el pueblo nos ha dicho que no tenemos representación ni legitimidad, por eso le decía que yo no estaría de acuerdo con este nuevo texto sustitutorio que se estaría hoy día a las 4 de la tarde, debatiendo en el Congreso de la República, prácticamente repitiéndose el escenario del 2020. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, congresista Margot Palacios, parlamentaria de Perú Libre, también a José Cueto de Renovación Popular. Momento de escuchar el gran resumen de la hora y volvemos con la rotativa del aire.